de Dios, pero el enemigo también tiene una ciudad, vamos a verla en Apocalipsis 16, versículo 19. Apocalipsis 16, versículo 19. Vamos a ver todo lo que Dios es, el enemigo también quiere hacerlo. En el cielo quiere hacer como más altísimo, aquí también tiene alguna característica que quiere tener, pero a la mano. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Mis hermanos, la ciudad, la gran Babilonia, pronto tiene su ruina, salgamos de ella. Mis hermanos, saben que Dios tiene un trono, yo sé que no hay gobierno, hay un trono que Dios tiene, pero Satanás también tiene un trono. ¿Ustedes saben que Satanás tiene un trono aquí? Ustedes lo van a ver públicamente. Quiero dar algún versículo para ahorita profundizar en este mensaje. Vamos a leer en el trono de Dios primeramente, Apocalipsis 4, 2 y 3. En el trono de Dios primeramente. Apocalipsis 4, versículo 2 hasta el 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén, gracias, gloria a Dios. El trono del enemigo, vamos a leerlo ahora en Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El quinto ángel derramó sobre el trono de la bestia, que es el trono de Satanás. O sea que, mis hermanos, cuidémonos del enemigo, porque a veces podemos estar hablando del enemigo sin saber lo que estamos hablando. Mis hermanos, saben que Dios tiene un mensaje eterno, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que la iglesia adventista cree en el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14, 6 hasta 13. Los 3 ángeles que la iglesia adventista está predicando, que Dios le dio para predicar estos 3 mensajes para que lleguemos al fin. Apocalipsis 14, versículos 6 hasta 13. Versículos 6 hasta 13. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y del Cordero. Amén. Mis hermanos, Dios tiene los 3 ángeles desde que la iglesia comenzó. En 1844 estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles. Pero para el año que sea, y para el año que ustedes van a oír, el envío también tiene 3 también, que se van a todos los reyes de la tierra, a toda parte del mundo, predicando su gran mentira. Y ustedes lo quieren ver, vamos a leerlo. Anoten, mis hermanos, para que nosotros podamos preparar algunos amigos de nosotros y traerlos a la iglesia, que están muy confundidos, que hay que orar mucho, por eso que confiadamente son sinceros, pero Dios quiere traerlos a su iglesia. Apocalipsis, vamos a ver los 3 del enemigo. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 13 hasta el 14. Apocalipsis, capítulo 16, 13 hasta el 14. Ahí están los 3 también que el enemigo tiene, que se van a todos los días de la tierra. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, esos 3 espíritus inmundos, manera rana, que son como demonios, se van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla. Yo quiero mostrarles cuál es la gran batalla que vamos a presentar el pueblo de Dios. Mis hermanos, ustedes saben que en este año, en el Congreso americano, hay una reunión muy importante. Y hay algo que viene en un papel de regalo, envuelto en un papel de regalo, que nadie, ningún gobierno, ningún país, ningún reinado va a rechazar este plan. Pero nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Debemos pedir sabiduría a Dios para que no carguemos en la trampa del enemigo, porque hay muchos que no se preparan, van a caer. Los Estados Unidos, en virtud del Papa Francisco, el mundo Congreso que tienen, y el Papa Francisco tiene un día de familia que a todos les parece muy bien. ¿Sabe? La familia es muy importante. Y ese día dice que sea el año 2015 o el año 16, ese plan tiene que entrar en vigor. Y todos los reyes de la tierra, todos los gobiernos van a aceptar este plan porque suena muy bonito, suena muy bien la familia. Pero mis hermanos, quiero decirle a ustedes que vamos a leer el versículo para que entendamos cuál es esa batalla y cuáles son esos 3 espíritus inmundos que se van a todos los reyes de la tierra para reunirlos para esa gran batalla. Vamos a ver, esta va a ser la controversia más grande para el pueblo de Dios. Y si usted y yo no comenzamos una disciplina que es saludable, hacer ejercicio, leer la palabra de Dios, pues hermano, el enemigo lo va a barrer al final. Si usted va a enfrentar una pelea, usted vive de un deporte, usted no entrenas, va a correr, hace su disciplina, no vaya porque te va a perder, porque el otro sí lo está haciendo. Y la controversia más grande que vamos a tener, vamos a leerlo y vamos a profundizar en un versículo. Usted sabe que Dios tiene un sello, que Dios va a tener que sellarnos para sobrepasar la prueba. Y Satanás también tiene una marca. Lo vamos a leer para que ustedes vean cuáles son los tipos de preparación
En la adoración, nuestra batalla no es correr, pelear con nuestra mano, no, pues, sino una batalla espiritualmente. ¿Y cuáles son los pasos que tengamos que dar para vencer? Vamos a leer en Apocalipsis 7, versículo 2, el sello de Dios, y después vamos a leer la marca de la bestia. Apocalipsis 7, versículo 2. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Mis hermanos, ahora nosotros no somos perseguidos a muerte, pero como a 27 días como cristianos, se nos hace difícil conseguir un trabajo, se nos hace muy difícil cada vez que nosotros vamos a solicitar un trabajo, somos perseguidos en la situación económica. Dice, no, si tú no trabajas el sábado porque es el día que Dios más bien, es el día más comercial, no puedes trabajar. Y nosotros que estamos en el trabajo, muchas veces recibimos amenazas de quitar el trabajo que todavía no nos están persiguiendo globalmente, sino individual. Pero el enemigo, el plan de la gran batalla, que los 3 espíritus inmundos que se van a los reyes de la tierra, todo el mundo, como son 3 espíritus diabólicos. Esta batalla pronto la vamos a enfrentar, y que es el día que todos los gobiernos vienen y que no lo van a negar, y que lo van a ver en la Biblia, que no se va a negar. Vamos a leer en Apocalipsis 13, vamos a leer desde 14 hasta el 17. Apocalipsis 13, 14 al 17. Esa es la marca de la bestia, la gran batalla que pronto vamos a enfrentar. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Mis hermanos, Dios habla con el ser humano de corazón a corazón, pero el enemigo obliga al ser humano. Cuando se llega el tiempo final, la gran batalla que está reuniendo todos los líderes religiosos que no guardan el sábado, que no tienen el sello de Dios, para reunirnos a la gran batalla, va a llegar un día que dice, bueno, ya mi paciencia se terminó. Vamos a perseguirlo. Vamos a poner algo que ellos no van a resistir. Ese hermano, usted y yo podemos decir, soy un cristiano. Pero cuando comiencen a quitar el agua, la corriente, cuando comienza a quitar nuestra casa, nosotros dormimos tan cómodos, estamos bien cómodos. Cuando vamos al supermercado, que tengamos hambre y no podemos comprar, entonces vamos a ver cuáles son los suyos. Ustedes saben que hoy, como el hermano Otto le dio la palabra de Dios, que Dios tiene los 4 ángeles
para que mantenga lo bien contra la violencia, para que Satanás no haga daño ahora. Cuando Dios le pide estos ángeles que terminaron su trabajo, cada hermano tiene que pararse individual y pedirle a Dios: si usted no es sellado con el sello de Dios, usted no va a pasar la prueba. Esto es serio. El sábado no hagamos ningún juego con el sábado, tomémoslo en serio, porque ese es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. ¿Sí o no? Muchos dicen que el Espíritu Santo viene para convencernos de juicio y de pecado y que hagamos todo lo que es un humano. Pero el sello de Dios es el sábado y la marca es el domingo. Yo no vine aquí para entretener a ustedes. Yo quiero hablarles serio, de corazón a corazón, para que los pasos que tengamos que dar y la instrucción que tenemos que seguir, que el gran capitán nos está dando este tipo de sueño. Ustedes saben que antes de Jesús al cielo dice: no teman, no se preocupen en nuestro corazón, ni tengan miedo, porque Él va a preparar un lugar para nosotros. De verdad vamos a pasar aflicción en esta tierra, nos vamos a poner enfermos, vamos a ser perseguidos, pero nuestro futuro, mis hermanos, es brillante. Yo quiero mostrar a ustedes que lo que te va a pasar y lo que yo voy a pasar no es nada para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mis hermanos, mira, un día el rey Herodes se le pareció a él matar a algunos cristianos, no se puede, mató uno a espada y logró descerrar a Pedro y ponerlo en la cárcel. En el último calabozo puso a Pedro. Y vamos a leer algo, mis hermanos, que si Dios no se olvidó de Daniel, si Dios no se olvidó de Pedro, si usted se queda fiel, tampoco se olvidará de usted. Luchemos, mis hermanos, por la gran batalla, pelean la batalla, echa mano de la vida eterna, de la cual que somos llamados delante de muchos testigos. Mis hermanos, si hay algo que tengamos que luchar, pedirle a Dios, no por una corona que se va a corromper, no por un atleta que lucha, hace todo lo posible, pero hasta que se da una corona de vida eterna. Mis hermanos, vamos a leer algo muy importante: cómo Dios cuida a sus hijos. Y a veces, escuchen bien, Dios tiene a algunos hijos que lo deja pasar por alguna tribulación, pero es para que la gloria de Dios se mantenga en la tierra. Cuando usted tenga esa prueba difícil, no se olvide que hay un Dios en los cielos. Clame a Dios para que usted pueda pasar y salga como el oro del final. ¿Sabe? Estas personas fueron privilegiadas. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué un ser humano tiene que pasar tanto? ¿Por qué Dios permite que lo lleven hasta el final, donde Satanás se burla? Pero, mis hermanos, hay un Dios en los cielos que dice: espérate, cuando yo venga ante ti, el que hace algo a la niña de mis ojos, ustedes son la niña de los ojos de Dios. Mis hermanos, vamos a leer una parte. Yo quiero que esta mañana, el esfuerzo que está haciendo, hágalo de corazón, hágalo de amor, porque el resultado es grande, el futuro que tengamos es grande, mis hermanos. Hermanos, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, vamos a leer del 1 hasta el 12. Vamos a leer la Biblia, mis hermanos. A veces el ser humano le gusta filosofiar mucho, hablar muchas cosas, pero vamos a leer lo que Dios dice. No queremos oír voz humana, queremos oír la voz de Dios en este mensaje. En aquel tiempo,
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, ¿qué le pareció al mundo para que hacen algo los cristianos? Me parece que eso muy bien. Logró hasta de matar uno con el espada. Logró de poner a Pedro en la prisión, en el último calabozo. Pero hay mis hermanos, cuando le hacen algo a uno de los hijos de Dios. Triste, mis hermanos, ustedes no saben qué futuro tan brillante usted y yo tengamos. A veces usted viene a la iglesia con ánimo, cansado. Yo vengo a la iglesia con mis hermanos. Es lo mejor que ha sido nosotros en nuestra vida. A veces usted se levanta temprano y cumple con su trabajo, que llueva o no llueva, usted está en el trabajo porque quiere ganarse el pan, porque ese pan va a perecer. Pero lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, yo quiero llevarle a cuando alguien abusa, no importa que sea un rey, no importa que sea el gobierno de este país. A veces usted piensa, qué injusticia me hicieron, cómo abusaron de mí. Pero los ojos de Dios están arriba de lo que temen a Dios. Vamos a ver el rey principal, el líder máximo, el que gobernaba ese país. Vamos a ver lo que le pasó por abusar de los hijos de Dios. Vamos, no se duerman, leemos la Biblia. Esto es un día santo y de bendición. No lo lean corto, 12, 20, hasta el 18. Vamos a leerlo. Vamos a comerlo, a saborearlo. Cuando tiene una comida que le gusta, no lo voy a acabar rápido, voy a saborear esta comida. Vamos a leerlo en 12, 20, hasta el 28, en el mismo capítulo. Miren lo que le pasó por abusar o querer hacer algo con el hijo de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 20 hasta el 28. Juan, ¿cuál? ¿Qué versículo? Hechos de los Apóstoles 12, capítulo 12, 20 al 28. 20 al 28. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo cumplieron. Mis hermanos, usted sabe lo que uno cree. Por un ejemplo, ni lo quiera Dios decir, yo predicando en ese momento, y viene el ángel del Señor y me da la boca y inmediatamente los gusanos le ponen vivo.
Mis hermanos, no estamos luchando con un poder humanamente, tengamos la protección del cielo. Hermano Gustavo, si lo mejor que te puedo pasar en tu vida es conocer este Dios. Nadie va a abusar de ti. Y si Dios permite, es porque Dios iba a ser para uno y gloria de Dios. Cuando Dios permitió a uno de sus hijos, era para que el mensaje creciera, muchos llegaran al cuerpo de Jesús. Y esa persona era para honra y gloria de Dios. Si Dios lo usa a mí o a usted para algún plan que Dios tiene por la causa de Dios, mis hermanos, la honra, la gloria de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Mis hermanos, quiero decirles, mis hermanos, que hay una parte también que quiero leer, que vamos a leer. En el tiempo pasado, Daniel era un hombre de Dios, un hombre muy sabio, y el rey en aquel tiempo él pensaba de ponerlo como consejero sobre todos los gobernadores en aquel reino. Pero todos los gobernadores se llenaron de envidia, odiaron a Daniel y ellos no querían a Daniel. Entonces le hicieron una trampa al rey, le hicieron firmar un decreto. Y en aquel tiempo, en el reino de Medio Persia, cuando se firmaba un decreto, no se podía abolir ese decreto. Y el rey no pudo hacer nada por su amigo. Pero el rey no sabía que tenía un amigo más poderoso que él. Y yo quiero que leamos una parte, y quiero que ustedes sepan que fue una de las campañas más grandes que hubo en ese tiempo. Una campaña que no se planeó, pero yo tenía una campaña preparada y muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Vamos a leer en Daniel, el capítulo 6 del 1 hasta 10. Cuando lo que estamos mirando ahora, yo le aconsejo a ustedes que en nuestra seguridad que oremos mucho y que tuvimos la palabra de Dios. Le voy a dar una consejo que tenía hacer. Cuando Daniel sabía que venía un decreto, yo oraba 3 veces al día. La iglesia bendita sabe muy bien que mundialmente va a haber un día de familia que va a ser algo difícil para el pueblo de Dios. Yo le aconsejo a ustedes, y yo le aconsejo, porque si orábamos menos, vamos a estudiar la Biblia más y vamos a hacer oración más. Todo estos versículos que yo les traje para salir de aquí, para saber los pasos que tenemos que dar, y cuando se presenta esa gran batalla, podemos tener el celo de Dios. Vamos a ver, hermano, también. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes,
han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de hacer Dios, demande petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Mis hermanos, quiero decir algo que quizá cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos, hay uno de que es muy importante. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue? Vieron que no había ninguna falta sobre Daniel, pero encontraron una sola falta en Daniel. ¿Cuál fue esa falta? ¿Qué? No, hay algo que nosotros tengamos también y que nos van a perseguir por eso, porque si tú no estás fiel, no van a conseguir ninguna falta, sino que van a perseguir por eso. Hay algo que Daniel tenía, que también nosotros tengamos. ¿Cuál es eso? No. Porque vamos a leer el versículo, otro versículo 5. Escuchen bien, ¿por qué fue Daniel perseguido? ¿Y por qué no vamos a ser perseguidos? El versículo 5, Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mis hermanos, ¿por qué no nos persiguen nosotros? Y por el sábado. No vamos a encontrar entre nosotros ninguna ocasión para perseguirnos, sino por la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es importante, ¿sí o no? Mis hermanos, ustedes están en el pueblo verdadero y crean los 100%, y la gran batalla va a venir por el sábado, porque tenemos la ley de Dios. Eso es lo único que nos va a perseguir, nada más. Mis hermanos, ellos pasaron todo el tiempo buscando alguna ocasión, alguna falta para perseguir a Daniel. Yo quiero que lo leemos otra vez, porque yo quiero que salgamos convencidos, porque yo sé que hay muchos recién bautizados y mucha gente que dice: no, pero yo tengo otro hermano en otra iglesia, de toda la iglesia van a salvarse. Mis hermanos, Dios sí tiene un pueblo invisible grande que lo va a traer antes de la persecución, porque va a haber dos grupos. Pero usted va a ser perseguido por la ley de Dios. Vamos a leer otra vez, porque no, hay detalles que nosotros debemos leer la Biblia a profundo, para que no se le pasen algunos detalles importantes. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermano, la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y la iglesia adventista se conoce como lo que va a dar un mandamiento de Dios. Hay un sello, mis hermanos, que tiene que ser sellado y crea lo que es sábado. Si usted se descuida y lo guarda ligeramente, cuando viene la prueba, usted lo va a resistir contra el enemigo. Porque el Dios tiene una marca que dice que va a obligar grande, chiquito, rico, no hay clase, no. ¿Sabe? Yo tengo mucha plata o soy rey, a mí no va a pasar nada porque tengo mucho lugar, no. Dice que esclavo, rico, pobre, poderoso, si no tiene la marca de la bestia,
van a ser perseguidos a muerte. Entonces, la única ocasión que van a conseguir con la bendita porque guardan los mandamientos y el sábado también. Entonces, el rey estaba triste, no pudo hacer nada. Vamos a verlo. Para que usted se asegure esta mañana y se sienta firme y seguro que el Dios que nosotros le estamos sirviendo, si somos fieles, nunca, mis hermanos, nos va a dejar afuera, porque Él va a ver los ojos de Dios que están arriba de nosotros. Vamos a ver otro del 18 hasta el 26. Escuchen bien, si nos quedamos fieles, también nuestra familia van a aceptarlo también. El mismo capítulo 18 hasta el 26. Ahora viene la parte de Dios. El enemigo hizo su parte, entre comillas. Se estaba leyendo, todos los gobernadores se fueron a hacer fiesta, a gozar. Esa gente no durmieron. Hicieron el que nos estaba molestando. El que nos impedía para nosotros hacer lo que nosotros queríamos en el gobierno, ya está muerto. Y se fueron a gozar. Pero no sabía que Dios estaba atrás de este asunto. Cuando Dios está en un asunto, mis hermanos, no teman. Vamos a leerlo con nosotros. 18 hasta 26. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Permiso, cuando yo siga. El único que estaba triste, porque era amigo de Daniela, pero todos se fueron a hacer fiesta. Escuchen bien, vamos a leer, no que para leer, vamos a llevar lo que dice la San Juan 5, 39, escudriñar. ¿Sabe qué significa escudriñar? Profundizar, investigar. No te digo de que, no, que lo que dice Juan. Vamos a escudriñar esta mañana. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Mis instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿no te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Y Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Amén. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Mis hermanos, este Dios de Daniel, el Dios de Pedro, es el que estamos adorando. Amén. Mis hermanos, yo sé que no es fácil la tribulación que vamos a pasar pronto, pero a menos que usted
se olvide de Dios, a menos que usted sabe que hay un Dios en los cielos, usted puede desmayar. Pero si usted se mantiene firme, y aunque el mundo y el enemigo haga lo que quiera con usted, sabe que Dios está con nosotros. Mis hermanos, todo aquello que ustedes ven que están en Canadá haciendo fiestas, que están prosperando, que tienen negocio, y usted dice, no, aprenda como hijo de Dios, ni siquiera tengo un lugar. Mis hermanos, el futuro de ustedes y de yo es un futuro brillante. Mis hermanos, quiero decirles que Dios pronto va a liberar su pueblo, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, hermano Otto, donde no habrá más desempleo, porque Dios tiene un lugar para nosotros. Mis hermanos, cuando yo predico este mensaje, mi mente se va al cielo. Y la gran fiesta, mis hermanos, la gran mesa blanca, todos los pueblos blancos, mis hermanos, todos los planetas que nunca cayeron van a estar en esa gran fiesta. No se pierda, mis hermanos, no venda su salvación barata. Si tengamos que morir por Cristo Jesús, luchemos, peleemos la gran batalla. El gran capitán está a nuestro lado. Mis hermanos, que la única falta, el único motivo que encuentran en ustedes y yo es porque guardamos la ley de Dios. Oh, qué precioso será ese día. Mis hermanos, aquellos que quizás nosotros pusimos nuestra esperanza, quizás en una cuenta en el banco, o quizás porque soy amigo del presidente o del rey. La Biblia me dice, mis hermanos, que dice que los poderosos, los capitanes, los ricos, los esclavos se esconderán en la piedra y van a decir, escóndenos de aquel que viene en la presencia de Dios. Pronto, mis hermanos, la iglesia de mi hermano, la iglesia de Cerro-Landé, la iglesia de la Urbana, pronto van a ser liberados. Iglesia Mundial Adventista, pronto nuestro Señor Jesucristo viene a buscar. Peleemos la gran batalla. Mis hermanos, Jesús va a venir pronto. Jesús dice, no temas, no tenga miedo, porque Él va a preparar un gran lugar. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. ¿Sabe? Una palabra que Jesús dice, si no fuera así, mis hermanos, yo no voy a gastar ni un puntito de mi palabra, pero voy a preparar un lugar para donde yo esté vosotros por el estado. Mis hermanos, vale la pena servir a Dios. No temas cuando venga la prueba a nuestra vida, sino oren 3 veces al día y Dios va a pelear la batalla con nosotros. Mis hermanos, pronto el cielo se va a abrir. Pronto vamos a mirar una nube chiquita, negra, con la palma de una mano. Y cada día, cada minuto se va poniendo más grande, más grande. Y los hijos de Dios, nosotros los que guardamos la ley de Dios, los que servimos a Dios, vamos a distinguir esa mano. Por el mundo, los que no obedecieron a Dios, nos van a perseguir, porque nos va a pasar como aquel reinado que persiguieron a Daniel. Mis hermanos, Jesús va a venir pronto. Si usted esta mañana entendió el mensaje y quiere tomar los pasos necesarios para la gran batalla, el enemigo mandó sus 3 espíritus de demonios como reuniendo a la orilla de la tierra. Si usted quiere tener el sello de Dios, en este momento, mis hermanos, como ser humano, como débil, y a veces por cualquier cosa chiquita podemos hasta dejar de venir a la iglesia. No, porque otro me saludó mal, quizás otro estaba muy ocupado ese día,
pero estaba muy atento a su programa. No me saludó. Yo no sé qué le pasa a otro, yo no veo en esa iglesia. Mis hermanos, ha llegado la hora de afirmarme. Yo quiero pedir en este momento, que yo sé que no es fácil ni para mí, ni para ustedes lo que viene, pero yo quiero pedirle a ustedes, mis hermanos, que se levanten, vengan, vamos a hacer una oración, porque el único que nos va a hacer algo, el único que nos va a preparar es Cristo Jesús. Y la única falta que va a encontrar nosotros es porque ganamos la ley de Dios. Pero no si ustedes están en un pecado que solamente usted y Dios saben, pidan a Dios